Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho de poder estar nuevamente con ustedes. Bueno, ya en la clase número 9. Hoy un día especial porque, como se darán cuenta, es una clase grabada. ¿eh? Así que espero que salga de la mejor manera y podamos este, exponer sobre el tema que hoy nos toca, que tiene que ver con el régimen disciplinario que tenemos en nuestra ley de personal, en la 13982 y su decreto reglamentario 1050. Bueno, como siempre les digo en todas las clases, tienen ahí la plataforma Moodle para poder consultar a través de los foros todas las dudas e inquietudes que tengan. Saben que esta es la última clase, así que ya la clase que viene vamos a estar con la evaluación. Quédense tranquilos que esa evaluación es súper fácil, ya se los dije, pero bueno, si ustedes quieren, pueden consultar en la plataforma todas las inquietudes que tengan, que yo en lo que va de la semana les voy a ir digamos, contestando a cada uno de ustedes. Así que bueno, hoy, como les dije, un tema muy especial, ¿no? ¿Quién no pasó por una situación de una sanción disciplinaria, ¿no? O haber estado por ahí eh, involucrado en un sumario administrativo? Pareciera que sería algo grave, pero bueno, es propio de nuestro trabajo, ¿no? Nuestro reglamento tiende a regular nuestras conductas, ¿no? Desde muchos aspectos. Yo los invito a que ustedes lean el decreto reglamentario, es un decreto interesante en cuanto a que nos permite conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones y también eh, de qué manera nosotros debemos darle una respuesta como oficiales, en el caso de ustedes que son que revistan en los escalafones administrativos técnicos profesionales, también es una herramienta para nosotros los de comando que nos permite darle una respuesta al subalterno, ¿no? No necesariamente hay que pensar en el régimen disciplinario como este, una forma de sancionar, ¿no?, al personal policial, sino que también nos va a permitir poder eh, ejercer una defensa, si se quiere, a requerimiento de algún imputado en un sumario administrativo, ¿no? Así que es interesante poder conocer la ley y su decreto reglamentario. ¿Está bien? Bueno, voy a tratar de ser lo más eh, sencillo para poder explicar esto que por ahí nos va a resultar un poco medio tedioso, ¿no? Salvando la distancia. Pero bueno, como ustedes saben, todo lo tenemos que volcar a las actuaciones, ¿no? Prevencionales que vamos a ir haciendo, estas diligencias que siempre vamos a realizar cuando tomemos intervención en un sumario administrativo o constatemos la falta eh, disciplinaria sobre un subalterno. Bien, para arrancar, primero tenemos que ver cuáles son las competencias, ¿no? Digamos, las sanciones eh, son sanciones, digamos, faltas directas, sanciones directas, perdonen, eh, que se pueden aplicar tanto en servicio como franco de servicio. ¿Está? O sea, la aplicación de estas sanciones pueden ser en servicio o franco de servicio. Digamos, esto está en el artículo 54 de la 13982, donde también nos explica que esa forma de sancionar, o, digamos, cuál va a ser la forma en la cual nos van
hacer pagar por esa mala acción que nosotros tengamos como policías, va a referirse al apercibimiento, a la suspensión sin goce de haberes, la cesantía y la exoneración. Entendemos como apercibimiento, como el llamado de atención, si se quiere, ¿no? A mí me gusta poner ejemplos cuando explico esto, digamos, esto sería como una advertencia. Te estoy advirtiendo que te tenés que portar mejor, si se quiere, ¿no? Tenés que corregir tus actos, porque si no lo haces, va a haber una sanción mucho más importante que esta. O sea, ahora te estoy llamando la atención, ¿no? Cuando me refiero a mis cadetes, en el tramo inicial de la formación, siempre les explico de esa forma, ¿no? Digamos, el apercibimiento como un llamado de atención. Por supuesto, no deja de ser algo que va a quedar en nuestro legajo, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra conducta. Digamos, va a ser una mancha en nuestra conducta, ¿no? Laboralmente. Y la suspensión de haberes, ¿no? La suspensión de empleo sin goce de haberes, bueno, ya es algo un poco más, más importante, ¿no? A tener en cuenta. Digamos, ahí ya nos van a descontar el sueldo, ahí ya nos afecta en lo monetario, ¿no? Imagínense que por la jerarquía que estemos revistando, esa suspensión de empleo va a equivaler a un porcentaje de nuestro haber, y la verdad que por más días que nos vayan aplicando, va a ser la cantidad de dinero que nos van a descontar. Entonces acá, y bueno, es algo que no nos gustaría pasar por esto porque lo vamos a ver reflejado en nuestro sueldo. Y como bien sabemos, es algo que no nos podemos permitir hoy en día, ¿no? Pero también nos va a perjudicar eh, toda vez que no voy a tener el tiempo mínimo para poder cumplir con ese requisito esencial de estar dentro de la promoción para mi ascenso, ¿no? Al grado inmediato superior. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, yo, oficial principal, con casi 17 años de servicio, estoy en el último año, digamos, en el cuarto año de oficial principal, junto con mi compañero, que tiene la misma antigüedad que yo. Pero sucede que por razones de servicio, a mí me aplican un día de suspensión de empleo. ¿Está? Ese día de suspensión de empleo me va a ser descontado de la cantidad de días que yo necesito para tener el tiempo mínimo en el ascenso, con lo cual voy a pasar a estar en el último orden del escalafón, y no me va a permitir ascender en término junto con mi compañero, por ejemplo, que no tiene ninguna sanción, ¿no? Entonces, la suspensión sin goce de haberes me va a generar eso, ¿no? Primero, que lo voy a ver reflejado en mi sueldo, y por otro lado, que me va a perjudicar en el escalafón que esté revistando a la hora de completar el tiempo mínimo para poder ascender, ¿no? Así que bueno, eso sería lo que más nos toca a nosotros, digamos, cuando somos imputados, ¿no? Por faltas simples o faltas leves. ¿Qué significa lo que digo? Digamos, también hay una clasificación de las faltas en simples, en leves y por supuesto en graves, ¿no? Cuanto más grave sea la falta, más días de suspensión de empleo o la sanción va a ser más importante. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, existe otra forma de sanción que tiene que ver con la cesantía y con la exoneración. La cesantía es, digamos, estar apartado de la institución
no desvinculado totalmente, ¿no? Digamos, voy a estar cesante hasta cuanto se resuelva mi situación administrativa, pero sí no voy a tener, digamos, derecho a ciertos beneficios que venía teniendo como una persona en actividad. Y ya la exoneración directamente me desvinculan de la institución y paso a, digamos, a perder todo beneficio que hasta ese momento gozaba. Así que bueno, eso como, digamos, lo principal que tenemos que entender de que cuando somos sancionados de manera directa, vamos a poder sufrir un apercibimiento o una suspensión de goce de haberes, toda vez que, digamos, esa sanción que se me va a aplicar no supere los 10 días, no supere los 10 días de, digamos, de la suspensión de empleo. Ahora, también existe la posibilidad de que esos días de suspensión de empleos lleguen a 45 días, ¿no? Ahí vamos a estar dentro de la órbita de la superintendencia que reviste el oficial, ¿no? La persona que está siendo imputada de la falta, donde a la hora de resolver por la investigación de un sumario administrativo, el máximo, el quantum que me pueden aplicar es por 45 días, ¿no? Y por otro lado tenemos las faltas graves en las cuales interviene la Auditoría de Asuntos Internos y ahí vamos a tener la aplicación de la suspensión de empleo hasta 60 días y también posiblemente la cesantía o la exoneración, ¿no? Entonces vemos que, digamos, en el tratamiento de la aplicación de las faltas, tenemos que pensar de que dentro de las faltas graves vamos a tener dos tipos de competencia. Por un lado, la competencia que le corresponde a la superintendencia en la que reviste el imputado, con un máximo de 45 días de suspensión de haberes, y después las competencias que tiene que ver con la auditoría, que es un máximo de 60 días, más la cesantía y la exoneración. ¿Mm? Bien, espero estar siendo claro, ¿no? Y no marearlos con esto, que la verdad que explicándolo y por ahí no graficándolo, no utilizando un gráfico, nos podemos llegar a marear. Así que bueno, si está pasando eso, eh, espero poder corregirlo. Bien, como para tener en cuenta, digamos, las faltas simples son consideradas cuando se infringen normas vinculadas, por ejemplo, al aseo personal, ¿no? Digamos, hay que entender también que nosotros formamos parte de una institución, ¿no? Y que tenemos normas para cumplir, ¿no? Estas obligaciones que tenemos que cumplir y que se nos da por sabido, digamos, que nosotros al solo momento de formar parte de esta policía, no podemos desconocer, digamos, esos deberes y esas obligaciones, con lo cual, dentro de las normativas que tenemos, está el uso del uniforme, ¿no? Que tiene que ser un uso del uniforme correcto, con todas sus insignias y jerarquías, y por supuesto el aseo personal, ¿no? Independientemente de la función que vayamos a cumplir, uno tiene que mantener siempre, salvo en casos excepcionales, como personal que esté realizando tareas de investigación y demás, tenemos que estar aseados, con el pelo corto, afeitados, obviamente, más que nada el personal que está en actividad, digamos, operativa, las mujeres con el pelo atado, el uso correcto del uniforme y demás. Digamos, eh, cuando yo no respeto
estas condiciones, estaría en una falta simple, ¿no? También el descuido sobre la conservación de los materiales de trabajo, el correcto trato con el público, eso entraría, digamos, en lo que son las faltas simples. Bueno, las faltas leves ya va subiendo un poquito el tono, ¿no? Digamos, acá están ya aquellas vinculadas con las normas que determinan, digamos, por ejemplo, la puntualidad del servicio, ¿no? Las inasistencias injustificadas, eh, eh, efectuar reclamos o recursos que no estén fundamentados por las vías que no correspondan. ¿Qué más? Faltarle el respeto, por ejemplo, a un superior sería una falta leve. Y ya las graves son aquellas conductas que directamente involucran al personal, obviamente en hechos más graves, ¿no? En hechos de corrupción, por ejemplo, en abandono de servicio, en actos que implican la violación de los derechos humanos, eh, el abuso de la autoridad, el incumplimiento de órdenes de servicio, como para mencionar, digamos, algunos ejemplos y poder entender esta clasificación, ¿no? Entonces, bien, ahí nos damos cuenta que tanto de servicio como de civil, digamos, en nuestra vida privada, nosotros nos encontramos vinculados a estas normativas que tenemos que respetar y cumplir, ¿no? Siempre digo que cuando uno forma parte de esta institución, ya deja de ser la persona que era antes, ¿no? O por lo menos hay muchas cosas que ya directamente no podemos hacer y tenemos que tener una forma de actuar distinta, ¿no? Hacia distintas situaciones que se nos presenten. Porque seguramente, si no lo hacemos, vamos a estar obligados a responder ante una justicia penal o una justicia administrativa, o también podemos y somos propensos a ser juzgados por la sociedad. Entonces, tanto en lo civil como en lo laboral, nosotros tenemos que tener una conducta intachable. Por eso, el decreto reglamentario 1050, ustedes van a ver cuando lo vayan leyendo, que vamos a encontrar capítulos en los cuales nos van a titular, por así decirlo, todas las faltas que tienen que ver con, por ejemplo, faltas que afectan a la disciplina del personal policial, que afectan a la operatividad, por ejemplo, ¿eh? Faltas que afectan a la imagen pública, ¿eh? Aquellas que tienen que ver con la ética y con la honestidad del funcionario, ¿no? Y por último, aquellas acciones que afectan la racionalidad y la legalidad en la actuación policial. Este, yo creo que ante cualquier situación vamos a estar de alguna manera, digamos, encuadrados dentro de estos capítulos, ¿no? Siempre digo que uno tiene que tener la capacidad para poder leer y analizar la información que tengo sobre la constatación de la falta para poder tener la capacidad de encuadrarlo dentro de esta clasificación que tiene que ver con las faltas simples, leves o graves, y también poder determinar si estas faltas son de competencia de la superintendencia de policía que corresponda o de competencia de la auditoría de asuntos internos, ¿no? Bueno, espero que hasta acá vayamos bien, que no los haya mareado, que haya sido claro para explicar eh, esto que la verdad es un poquito, si se quiere, te marea un poco. Bien,
Algo importante también a tener en cuenta es que la aplicación de las normas, ¿no? digamos, del régimen disciplinario, no pueden, digamos, hay que respetar siempre el debido proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, si yo imputo a alguien o acuso a alguien de haber cometido una falta, en principio, digamos, tiene que reinar el principio de inocencia hasta tanto se demuestre lo contrario, ¿no? Digamos, yo en mi función policial cometo una falta, es facultad del oficial de comando, digamos, de, de aplicar la sanción, ¿no? Que corresponda ante la mera constatación, ¿no? No sé si fui claro. Con lo cual, cuando a mí me acusan de algo, obviamente tengo mi derecho a defensa. ¿Está? Entonces, este procedimiento tiene que tratarse de la misma forma, ¿no? Yo puedo acusar a alguien de haber cometido una falta, pero también tengo que entender que la otra parte tiene su derecho a defensa. Hay que respetar los tiempos procesales para que no se caiga o no se vulnere ningún derecho, tanto de la parte que está siendo imputada de una falta, como del mismo procedimiento administrativo. Entonces, de esta forma, la ley nos empieza a ordenar un poco, digamos, el trabajo, ¿no? Nos dice que solamente desde la jerarquía de oficial inspector hacia arriba, hasta la de comisario general, vamos a, sobre todo los oficiales de comando, a tener, digamos, la facultad de aplicar una sanción directa. ¿Está? Y por cada jerarquía que vayamos revistando, dentro de este subescalafón, va a ser la cantidad de días que vamos a poder aplicar en esa sanción directa. Por ejemplo, yo oficial principal, tengo un máximo de días para el subescalafón general y un máximo de días para el subescalafón comando. ¿Está? Comando administrativo, técnico y profesional, ¿no? Y así el subcomisario y así el comisario, ¿eh? Digamos, hay un máximo de días que se pueden llegar a aplicar, ¿no? Recuerden que para las faltas directas, la sanción directa, perdón, ese quantum de día no puede superar los 10 días. Si supera los 10 días, tiene que ser a través de un sumario administrativo y lo tiene que resolver la superintendencia en la cual esté revistando el personal policial. ¿Eh? Entonces, nosotros vamos a aplicar esta sanción directa ante la mera constatación de la falta. Ahora, ¿qué pasa con los escalafones administrativos, técnicos o profesionales? Digamos, ¿qué pasa con aquellos efectivos que no revistan dentro del subescalafón comando? ¿Pueden sancionar? No van a poder hacerlo, pero sí van a solicitar que se aplique la sanción. Digamos, ustedes en la jerarquía ahora que pronto van a tener, que es la de su inspector, van a poder solicitar al oficial inspector hacia arriba, digamos, desde oficial inspector hacia arriba, que se aplique un correctivo disciplinario a un efectivo, digamos, cuya falta ustedes contactaron. ¿Está? O sea, si yo estuviera de servicio y ustedes fueran mis subordinados, y alguno de ustedes viene y me dice, principal, acabo de constatar una falta disciplinaria de un subalterno, bueno, en ese caso ustedes pueden, dependiendo de la situación que constataron, o labrar un acta de constatación o directamente realizar un informe, ¿no? Tomar una nota, como si fuera una nota, en la referencia a poner informe, producir informe, dirigida al superior directo,
al que ustedes le van a pedir la sanción, y ahí van a explicar los motivos por los cuales están pidiendo ese correctivo disciplinario, ¿no? Esto sería al oficial principal Martínez José María, como título, y pondrían, por intermedio de la presente, llevo conocimiento del principal, que en el día de la fecha, y siendo tal hora, en circunstancia en que me encontraba realizando tal tarea, constato que el efectivo fulano de tal, legajo tanto, numerario de esta dependencia que cumplía tal tarea, procedió a realizar tal situación y tal cosa y demás, ¿no? Con lo cual, y habida cuenta que tal acción podría estar a su sano criterio considerada como una falta disciplinaria, solicito, estime analizar el presente informe a los fines de aplicar, si correspondiere, una sanción disciplinaria o un correctivo disciplinario sobre el mencionado oficial tanto. ¿Está? Entonces, a partir de ahí, ustedes van a ser los oficiales que constataron la falta, pero al no tener la facultad de sancionar de manera directa, van a solicitar que el oficial de comando que sí tiene, a partir de la jerarquía de inspector, esa capacidad, lo pueda hacer, pueda llevar a cabo esa sanción. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces, para las sanciones directas se va a labrar lo que nosotros conocemos como el acta de imboche, ¿no? Esta palabra que proviene del latín, que significa a viva voz, se lo va a citar o se lo va a hacer comparecer al que esté acusado de una falta, para que pueda hacer su descargo. Entonces, esa acta de constatación tiene que estar, digamos, nutrida del contenido suficiente para que la persona acusada sepa de qué se lo está acusando. Y de esa forma, invitarlo a que haga su descargo. ¿Está? Bien. Esto nos permite a nosotros, por un lado, respetar este debido proceso que se tiene que dar a la hora de aplicar una sanción, ¿no? Darle el lugar a la persona que pueda hacer su descargo, ¿está? Para poder expresar lo que él quiera con sus palabras, qué es lo que pasó en esa situación, ¿no? Entonces, entendiéndolo de esa forma, nosotros no podemos nunca, en las actas de imboche, tipificar la falta de la cual lo estamos acusando. ¿Se entiende lo que digo? Digamos, yo en el acta de imboche voy a explicar los motivos por los cuales lo estoy citando a que él haga su descargo. Pero bajo ningún punto de vista puedo ya, digamos, mencionar que su acción se encuadra en tal falta disciplinaria. ¿Por qué? Porque entonces ya directamente no le estaría dando lugar a esa forma de expresarse y de dar su descargo. Digamos, yo te cito por este motivo y te estoy imputando en tal artículo, digamos. Vos sos el culpable, sería, ¿no? Entonces, no podemos nosotros en las actas de constatación ya directamente encuadrarlo en un artículo digamos, de alguna falta que esté dentro del decreto. Tengo que dejar que la persona realice su descargo. Para eso, yo voy a analizar esa acta de descargo en la otra diligencia que voy a tener que realizar, que lleva como nombre el visto, considerando y el dispongo, ¿no? Ahí es donde yo voy a traer al análisis ese descargo que hizo el efectivo en esa acta de imboche. En el considerando voy a darle el marco legal, a medida que voy detallando
las acciones que para mí me dan a entender que la persona cometió la falta disciplinaria, y ahí es donde, sobre el análisis de esas acciones, yo voy a concluir en que se puede encuadrar en tal artículo de la ley. ¿Se entiende? Ahora, una vez que yo llego a esa conclusión, también tengo que tener en cuenta de los atenuantes y de los agravantes. Ahí estamos hablando del 178 y 179 del decreto. Y esto tiene que ver con, digamos, también darle la posibilidad al personal que transgredió la norma de considerar, dentro del análisis que vamos haciendo, aquellos atenuantes que tienen que ver, por ejemplo, por la inexperiencia del transgresor, digamos, aquel que no tiene la experiencia suficiente para realizar tal o cual tarea, puede ser un atenuante. Eso va a lograr que el quantum que yo decidía por ahí aplicar en la sanción va a ser mucho menor. Puede ser el exceso en el cuidado de un bien, ¿no? O del servicio, que eso lo haya por ahí motivado inconscientemente a realizar una falta. Que esta forma de transgredir la falta no haya provocado una consecuencia más grave, ¿no? Y también se puede tener en cuenta como atenuante los antecedentes favorables de la persona, ¿no? Del efectivo, los méritos que puede llegar a tener, digamos, su foja de servicio. Yo a la hora de aplicar esta sanción puedo tener esa información en el sistema integral del personal policial, que es el SIP. Ahí yo puedo saber si registra sanciones, digamos, en el último periodo, donde también puedo tener en cuenta la acumulación de esa sanción, ¿no? La reiterada faltas que puede llegar a hacer el personal, o que no tenga ningún tipo de sanción y que su conducta sea intachable. Digamos, eso va a ser una forma de atenuar, ¿no? El buen concepto funcional, ¿no? del personal. Y como agravantes, bueno, ahí nos podemos encontrar con, digamos, con la acumulación de las reiteradas sanciones. Digamos, se entiende también la acumulación, la acumulación del apercibimiento, ¿no? O de sanciones leves, que estén dentro del último lapso de año, por ejemplo, ¿no? Se puede tomar como agravante también el mayor cargo o la antigüedad en el cargo o en el grado, ¿no? Que tiene. Digamos, va a ser un agravante que el efectivo que tiene 20 años de servicio cometa una falta en la cual se toma, digamos, por hecho de que conoce bien cuál va a ser, o cuáles son sus obligaciones, ¿no? Entonces decíamos, la reincidencia, la reiteración de la falta, el mayor grado o experiencia o antigüedad en el cargo, bueno, obviamente los antecedentes desfavorables que tenga el efectivo, no la foja de servicio, y entre algunos, ¿no? Y eso me va a permitir a mí analizar esta situación, que yo ya encuadré en una falta disciplinaria, ya apliqué el atenuante o el agravante, y me obliga a llegar a una conclusión, ¿no? Ahí voy a disponer yo cuál es el quantum de la cantidad de días que voy a aplicar sobre esa falta que ya está tipificada. ¿Está? Ahí puedo aplicarle 2 días, 3, depende de la jerarquía que yo tenga, va a ser el máximo del quantum o la cantidad de días que le voy a aplicar. Asimismo, cuando yo decido, ya dispongo, resuelvo la cantidad de días que el efectivo va a tener,
tengo que notificarlo de los derechos que le asisten. ¿Está? Es importante que la persona sepa, ¿no?, que tiene la oportunidad de poder defenderse nuevamente, si se quiere, porque ustedes también entiendan que primero tenemos el acta de descargo, ¿no?, esa acta de imboche, pero después vamos a tener una segunda instancia que tiene que ver con la reconsideración, ¿no? Esta reconsideración está explicada en el artículo 273, y que me dice, yo imputado de una falta, que tengo el derecho de presentar este recurso, digamos este escrito de reconsideración, con el fin de aportar pruebas, para aportar, si se quiere, testigos, ¿no? Que puedan apoyar mi relato y tratar de una manera u otra de intentar revertir la decisión tomada en ese visto, considerando y dispongo, en el cual me aplicaron tanta cantidad de días, ¿no? Digamos, yo tengo la oportunidad de poder expresar que la cantidad de días que se me aplicó son por ahí excesivos, ¿no? Voy a pedir que sean, o me bajen el quantum, ¿no? Ahora, yo voy a reconsiderar siempre y cuando tenga los fundamentos suficientes para hacerlo. ¿Qué significa esto? Digamos, si a mí me dan una orden, ¿no?, yo tengo que cumplir con una orden impuesta, y yo sé las obligaciones que tengo sobre el cumplimiento de esa orden, no puedo hacer caso mismo de la misma. Vamos a hablar de un ejemplo. A mí me dejan el cuidado de un objetivo, y resulta que recibo un llamado telefónico de mi familiar directo, y me voy a mi casa, porque mi familiar directo está enfermo y requiere de mi atención. Ahora, yo estoy prestando servicio, digamos, tengo que cumplir un horario y tengo un objetivo por cumplir. ¿Puedo yo irme del servicio de esa manera? No. Obviamente voy a estar transgrediendo una norma que tiene que ver con la operatividad, ¿no? Pero digo, ¿me puede pasar algo así y me puedo ir del servicio de otra forma? Por supuesto que sí. Así como tengo las obligaciones, también tengo, digamos, mis derechos. Y acá es donde entra el sentido común, digamos. Tenemos que entender que todos somos personas, que todos podemos tener problemas, pero también entender que existen caminos adecuados, ¿no?, para poder solicitar ciertos permisos o ciertas licencias, que están estipuladas en nuestro reglamento. Yo puedo, ante una situación así, acudir a mi superior directo, plantearle la situación y solicitarle que me otorgue un permiso especial, por ejemplo, ¿no? Aquellos que están en el artículo 56 de la ley de personal, ¿no? Un permiso especial. Yo puedo hacer uso de ese permiso y puedo estar justificado, digamos, me voy a ausentar del servicio, me voy a ir, va a haber un coste en el libro de guardia en el cual me van a justificar este permiso que me han otorgado. Entonces no estaría cometiendo una falta. No sé si me explico. ¿Puedo llegar tarde a mi trabajo? Por supuesto que sí, me pueden pasar un montón de cosas. En el trayecto, o antes de salir. Ahora, si yo estoy sabiendo de que no puedo ir a trabajar porque me encuentro enfermo o me encuentro impedido de hacerlo, por cualquier circunstancia, debo comunicar con antelación, ¿no?, a mi superior directo, primero para que exista un registro de este problema que tengo en un libro de guardia, y de antemano, ¿no?, darle la posibilidad a mi superior de que
organice los recursos que tiene para poder suplantar mi ausencia, digamos, que no afecte la operatividad. Ahora, si yo falto al servicio y aviso 2 horas después o 3 horas después, y bueno, ahí sí voy a afectar a la operatividad, ¿se entiende? Por más que yo explique cuál ha sido mi situación. Digamos, yo sé que tengo que avisar de antemano para no provocar esto. Ahora, si no cumplo con esos requisitos, seguramente voy a estar tipificado en alguna falta disciplinaria. Entonces, digamos, hay maneras de poder analizar o tratar o resolver cuál u otra situación. Sí, por supuesto, la ley nos da muchas herramientas. Ahora el tema es de qué manera las uso. Así que bueno, cuando a mí se me notifica de la imputación de una falta, voy a tener 48 horas corrido a partir de esa notificación para poder presentar mi reconsideración. Ahora, se suele ver en las actuaciones que muchas veces, dentro de esa notificación de los derechos que me asisten, el sancionante pregunta al infractor si va a reconsiderar o no. Digamos, preguntar si vamos a hacer uso del derecho o no, en primer lugar, no está en ningún lado en la ley. Y segundo, estaríamos, de alguna manera, vulnerando, ¿no?, las garantías de esta persona que tiene a su legítima defensa. Más allá de coaccionar, ¿no?, sobre la decisión que va a tomar. Porque, a ver, si yo le pregunto, ¿me vas a reconsiderar o no vas a reconsiderar? Digamos, como que si reconsiderás, la cosa va a ser peor. A ver, no se puede preguntar y hay que respetar los 2 días que tiene la persona, estas 48 horas, para poder pensar y construir su reconsideración y presentarla en términos. ¿Está? Toda reconsideración que esté presentada en términos la tenemos que incorporar a las actuaciones y se tienen que analizar en un nuevo visto, considerando y dispongo para ver si se le da lugar a esa reconsideración o no se le da lugar. ¿Está? Con lo cual, si la persona presenta la reconsideración fuera de término, se va a dar por decaído el derecho. Ahora bien, si no se le da lugar a la reconsideración, va a tener una tercera instancia, que es la apelación. La apelación va a estar dirigida no a la persona que sanciona, sino que va a estar dirigida al superior directo del sancionante. ¿Está? En este caso, imaginen, si yo fuera el sancionante, el sancionado va a presentar ese recurso de reconsideración a mi jefe directo. ¿Está? En este caso, un comisario. Entonces, mi jefe va a tener que ver en esa apelación presentada no el análisis de la acción que tipificó la falta, sino el análisis de todo el debido proceso, ¿no?, que se haya cumplido y no se hayan vulnerado ninguna garantía. Esto, digamos, en comparación con lo penal, vendría a ser como que estaría haciendo el papel de juez de garantía, ¿no? Digamos, el jefe que va a analizar la situación de apelación tiene que velar de que no se hayan vulnerado los derechos de las partes, ¿no?, y que se haya respetado el debido proceso. Si él encuentra en el procedimiento que el infractor ha sido notificado de los derechos que le asisten fuera de término, y bueno, ahí estaríamos en una posible nulidad, ¿no? Con lo cual, él puede y tiene la facultad de decretar nulo una actuación o de confirmar la falta que se le aplicó en la primera instancia, ¿no? Pero nunca va a poder aumentar el quantum, ¿está? Bueno,
¿Cuántos días, sería la pregunta, cuántos días tiene el personal policial para presentar una apelación? El artículo 274 del decreto habla de que cuando la sanción impuesta, digamos, estén dentro de una investigación sumarial que supere los 10 días de suspensión de empleo, esta apelación va a estar, digamos, va a poder ser interpuesta en un plazo de 5 días ante el auditor de asuntos internos. A ver si se entiende esto. Yo tengo 2 días para presentar el recurso de reconsideración. ¿Y cuántos días tengo para presentar mi apelación en una falta directa? Bueno, la ley no lo dice explícitamente, sino que hace mención de los plazos para el recurso de apelación en aquellas investigaciones sumariales con competencia de asuntos internos, con lo cual, digamos, en la interpretación de la norma se va a tomar en cuenta ese plazo. ¿Está? Los compañeros que son abogados, después, si pueden explicar un poco mejor esto, les voy a agradecer. Pero se va a tomar de referencia ese artículo para tener en cuenta la cantidad de días que vamos a tener para presentar una apelación ante una sanción indirecta. Así que bueno. No sé cuánto tiempo me queda para usar en este video, pero imagino que ya se me estará acabando. Así que, bien. Un dato también importante a tener en cuenta es que, como para poner en claro también esto, cuando la sanción supera los 10 días, entonces entendemos que hay que hacer sumario administrativo. Y que dependiente de la falta grave, puede ser competencia de la superintendencia o de asuntos internos. Ustedes van a ver en cada uno de los títulos, ¿no?, de las faltas tipificadas, que va a tener un articulado para las faltas simples, un articulado para las faltas leves, un articulado para las faltas graves con competencias de la superintendencia, y un articulado para las faltas graves con competencia de asuntos internos. ¿Está? Ahora, para las faltas graves con competencia, ¿no?, de policía, existe el artículo 224, que es el artículo que nos va a permitir a nosotros, si así se diere la situación, de prescindir de hacer el sumario administrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo constato una falta que está tipificada como una falta grave y es para sumario administrativo, yo puedo prescindir de hacerlo utilizando la figura del 224, pero me exige que al hacerlo aplique una sanción directa con el máximo del quantum que por jerarquía corresponda. O sea, no hagas sumario, pero lo vas a tener que sancionar con el máximo que te permite tu jerarquía. ¿Se entiende? Entonces, esa es una herramienta importante a tener en cuenta en aquellos casos en que nosotros, por el análisis de la situación, decidimos no hacer sumario administrativo, pero sí aplicarle una sanción directa. Digamos, es una forma de resolver una situación procesal administrativa más rápida. ¿Está? Ya cuando hay un sumario administrativo, ya es distinto. Ahí la persona va a tener que tener la asistencia de un abogado de parte, ¿no?, o un abogado que designe. Si es policía, tiene que ser de la jerarquía de inspector para arriba, para que lo represente en la defensa de esas actuaciones administrativas. Y ahí vamos a tener también la oportunidad de poder resolver
ciertas acciones, ciertas situaciones con los procedimientos abreviados. ¿Está? Podemos llegar a un acuerdo entre las partes para poder abreviarnos a un procedimiento y acordar el quantum de una sanción. ¿Está? Y no dejar que eso continúe en el tiempo con todo su proceso normal y tarde mucho más tiempo, ¿no? Así que bueno, chicos, hay mucho por hablar de esto. Espero que esta explicación haya sido clara, haya sido concisa. Yo los invito a que vayan leyendo la ley de policía, nuestro decreto reglamentario. Conocerlo nos va a permitir tener más seguridad en las decisiones que tomemos, y también para poder guiar y poder darle una respuesta a nuestros subalternos. ¿Está? Así que bueno, yo los despido. La verdad que ojalá que en algún momento nos podamos ver personalmente, pero quiero que sepan que he disfrutado mucho de todas estas clases, de cada uno de los encuentros. Han sido muy enriquecedoras desde todos los aspectos. Gracias por las intervenciones, por el compromiso que han tenido conmigo como profesor, por el respeto, por el ida y vuelta. La verdad, súper contento. Gracias a la moderadora también, que han hecho un trabajo muy bueno para poder guiarnos en este proceso de enseñanza. Así que bueno, les deseo lo mejor en la evaluación que tienen para la clase que viene, que va a ser muy fácil, quédense tranquilos, estoy a entera disposición y reitero, espero verlos en algún momento en persona y les exijo que si me ven y me conocen sobre todo por la pelada, se acerquen a saludarme, que para mí va a ser un honor. Bueno, los dejo, buen fin de semana, feliz Día del Padre para los que son papá, y Dios me los bendiga. Adiós.